cuando aprendemos de microbiología ruminal, es una clase que el profesor tiene muchos, y no sé, ¿verdad? Muchas preguntas que vos le haces y dice, no sé, no sabemos, no lo hemos descubierto. Le llaman la caja negra. Al rumen le dicen ellos la caja negra porque es un ecosistema, ¿verdad? Es un ecosistema que está tan repleto de vida que no se ha descubierto un porcentaje tan pequeño de lo que hay ahí dentro y es tan capaz de digerir muchas cosas, ¿verdad? Y pues principalmente la fibra que viene de plantas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast agrícola, acuícola y pecuario que se enfoca en tres pilares: sostenibilidad, eficiencia y productividad para los pequeños y medianos productores de la región latinoamericana. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre nutrición en ganado de carne y para esto traemos al podcast un gran amigo que es Sebastián Mejía. Sebastián, un poquito del background académico de Sebastián. Sebastián tiene un bachelor en agronomía en Earth University. De ahí sacó una maestría en Animal Science en Texas Tech University y acaba de terminar su doctorado en Animal Biology en la Universidad de California. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto saludarte. Muy bien, Luis, muchas gracias por tenerme por acá. Un placer estar aquí en tu podcast y gracias por la oportunidad. No, créeme que el gusto es mío, pero antes de comenzar, sí tengo que hacer unas menciones a los patrocinadores del podcast. Gracias a Viga, un nematicida natural altamente eficaz en el control de nematodos, gracias a dos componentes de polifulfuros, inhibe la eclosión de nuevos nematodos y elimina tanto juveniles como adultos en el cultivo de banano y otros. Además, Viga incrementa los porcentajes de raíces, mejorando la absorción de nutrientes y reduciendo las necesidades de productos químicos en los cultivos. También gracias al patrocinio de Aquaxel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales a diversas condiciones del cultivo de camarón. Ahora sí que terminamos toda la parte prescrita del podcast. ¿Cómo has estado, Sebastián? No, excelente, excelente, Luis. Por acá, pues, eh, la verdad que bien. Hace como poco, como te comentaba, me acabo de mudar de casa, entonces por ahí se ven algunas cosas atrás que espero que no les importen a tu audiencia, a tus seguidores, pero no, por el momento bien. Ha estado viviendo acá en California un poco en las últimas semanas. Nos ha estado cayendo unos buenos aguaceros que la verdad se necesitaban porque aquí el verano en California siempre es bien fuerte, bien seco. Entonces, pero y ya llegó el frío también y no, pero todo bien, gracias a Dios. Créeme que esos aguaceros, por lo menos acá en la parte andina del continente, estamos que los extrañamos porque estamos con una sequía, hay problemas energéticos, pero como a todo agricultor, los problemas son oportunidades para divertirse en la vida. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo mantienen las cosas bien interesantes. Sí, por lo menos si no es una cosa es la otra y nos mantienen ahí al filo de buscar nuevas soluciones. Y eso es lo interesante de vivir en Latinoamérica. Exactamente, exactamente. Ahora Así sí, es. entremos un poquito en lo que es la importancia de la alimentación en la productividad en el caso del ganado, en el ganado de carne, ¿no? Sebastián, ¿cuál es el impacto de una buena alimentación para la productividad de un ganado bovino? Bueno, el impacto de una buena alimentación es esencial, ¿verdad? Eso es algo que no se debe de olvidar que al final de cuentas un ganado que está malnutrido no te va a expresar su potencial genético. Es decir, digamos que tú tienes la, la genética mejor, la mejor genética del mundo, es un animal puro
con capacidad de producir, qué sé yo, 30, 40 litros al día o más. Y si tienes ese potencial genético que es innato en el animal, está en su ADN para poder producir esa cantidad, si el productor, si uno no le provee la nutrición adecuada, ese potencial genético no se va a expresar. Es imposible, ¿verdad? Si no se están proveyendo los requerimientos proteicos, requerimientos energéticos, minerales, el agua, todos los requerimientos nutricionales que el animal necesita, ese potencial genético no se va a expresar jamás. Y en ese momento, si vos invertiste en una genética y no le estás proveyendo las necesidades, los requerimientos que se necesitan para expresar esa genética, desde ahí ya estás perdiendo dinero, ¿verdad? O sea, no estás recibiendo el retorno de esa inversión que hiciste en esa genética. Entonces, primero que todo, bien, la genética es muy importante, pero si no hay nutrición, no se puede alcanzar esa producción o esas metas productivas que se tienen. Y eso fueron una de las razones por las que yo decidí estudiar la parte de nutrición. Bueno, eh, Ok. nutrición y reproducción fueron dos campos que siempre me llamaron mucho la atención cuando yo estaba en la Earth, en Costa Rica. Yo hice trabajo con los dos, con nutrición, bueno, con pasturas, manejo de pasturas y un poco en la parte de nutrición, de reproducción, perdón. Y los dos me llamaban la atención. Cuando yo me vine para los Estados Unidos, yo estaba en eso que no sabía, pues, si hacer nutrición o reproducción. Yo quería hacer una maestría y fui a la Universidad de Florida a hacer una pasantía. Déjame te cuento un poco. Un programa de pasantías, como 6 meses estuve en la Universidad de Florida en una estación experimental donde donde hacían mucha investigación y aún la hacen en la parte de nutrición de ganado de carne y viendo la parte de emisiones de metano, emisiones de gases de efecto invernadero, lo que me pareció muy interesante. Ok. Entonces, cuando logré ver la conexión entre la nutrición, la productividad y el impacto ambiental, la verdad eso fue lo que me hizo decir, bueno, la nutrición es importante porque se pueden tener las estrategias reproductivas, la genética, incluso las instalaciones. Puedes tener todo lo que requiere de una finca que esté bien establecida, pero si no se están proveyendo los requerimientos nutricionales, si no se están satisfaciendo esos requerimientos, los animales no te van a producir, no importa si los tenés con ventiladores, en camas, en lo que sea, o sea, las comodidades que sean, el bienestar animal es muy importante también, pero si no se suplen esas necesidades nutricionales del animal, no te van a lograr producir lo que ese animal está diseñado para producir, porque al final de cuentas, esos animales han sido este, programados genéticamente, pues, mejorados pues a través de los años para que te produzcan una cierta cantidad, para que tengan un nivel de productividad. Pero eso está siempre dependiendo de que vos como productor, como dueño, le proveas las condiciones para poder expresar ese potencial genético. Y esa es una de las más importantes, es la nutrición. Oye, Sebastián, hace pocas semanas, bueno, cuando grabamos fue la semana pasada, pero ya cuando estrenamos el episodio, unas 2, 3 semanas, hicimos un episodio con Miguel Castillo sobre manejo de pasturas Uh y -huh. nos enfocamos bastante en lo que es los forrajes, ¿no? Pero quisiera que nos pudieras ayudar a la audiencia a comentarle cuáles son las formas de que uno puede alimentar el ganado. Forrajes es una de las más importantes, pero en tu experiencia, ¿cuáles son con las que se alimenta? Bueno, las fuentes de alimentos para el ganado, las ideales son las que están a tu alcance, ¿verdad? O sea, recordemos que el rumiante es una especie muy versátil. El rumiante tiene la capacidad de utilizar muchos materiales. O sea, digo materiales porque hay muchos residuos que ni siquiera se ven como alimento para el ganado, ¿verdad? En nuestros países tenemos muchos cultivos como el banano, las piñas y
los cítricos que generan residuos que de repente uno dice, "Bah, eso es basura, ¿verdad? Pero la verdad es que si es un material que viene de las plantas, que tiene fibra, que tiene carbohidratos, se puede analizar a ver si es compatible en una dieta para los rumiantes. Obviamente en los trópicos utilizamos mucho las pasturas, ¿verdad? El forraje, porque tenemos las condiciones climáticas para que el forraje, pues, bueno, ahora es difícil también, los veranos son bien fuertes, pero los forrajes siempre han sido la fuente principal de alimentos para nuestro ganado. Si tenés buena disponibilidad de forraje, y buena calidad, importante, ¿verdad? La calidad, ahí siempre hay que tener en cuenta eso. Eh, el forraje, el que tenés es el mejor, ¿verdad? Y si lo puedes dar un buen manejo a tus pasturas y tratar de tener la mejor calidad de forraje, esa es tu fuente principal de fibra para el rumiante, ¿verdad? Y además tenemos que ver en los requerimientos energéticos que dependiendo de los estados de crecimiento del animal también van a diferir. Dar una suplementación con una fuente de energía más alta porque los forrajes, son altos en fibra y sí tienen energía, pero al final de cuentas alguna vez esa es la limitante con los forrajes, ¿verdad? Que sí te proveen fibra, que sí suple las necesidades de fibra dietética para los rumiantes, lo que es la fibra detergente neutro y bueno, ya eso es un tema bastante complejo, ¿verdad? Pero si tenés buenos forrajes, esa es tu fuente principal, ¿verdad? Y lo que puedes ver es, bueno, cuánta proteína tiene mi forraje, cuánta energía me está proveyendo mi forraje. Y de ahí se puede desarrollar un suplemento proteico, energético, ¿verdad? Para suplementar tu ganado. Con respecto a los desechos que te decía, bueno, si hay potencial de alimentar al ganado con cáscara de banano, de cítricos, de piña, qué sé yo, o sea, es posible. Si existe esa fuente a tu alcance, si es factible utilizar esa fuente de alimentos, utilizarlas. O sea, eso es lo que está a tu alcance, lo que puedes utilizar y lo que es práctico. Esas son las mejores fuentes para ti. No, es que al final el productor tiene que adaptarse a las condiciones. No es lo mismo producir en Honduras, donde Exacto. por ejemplo, caña de Sí, azúcar hay bastante, o Guatemala, a exacto. Ecuador, donde tenemos más de 200.000 hectáreas de banano, ¿no? Y el Claro, resto, exacto. sí. Sí, Pero, sí, si yo te dijera, bueno, o sea, ¿cuál es la dieta perfecta para un ganado de carne? El ganado de carne, un novillo en estabulado. Y te podría decir una dieta acá de Estados Unidos que es 90% de granos, tiene maíz más que todo y otro tipo de subproductos de la industria de maíz, que sería prácticamente imposible costear. alimentar en países como en Honduras o en Ecuador, ¿verdad? O sea, es siempre la dieta ideal va a ser la que esté a tu alcance, ¿verdad? Ok. Siempre teniendo en cuenta los requerimientos del animal. Eso es lo importante. Tenemos que bueno, hablar con un nutricionista que sepa cómo balancear esas dietas, tomar muestras de esos regulares de esos ingredientes y poder formular esas dietas. Pues ya sea si mi forraje es mi fuente principal, bueno, dejar que mi ganado tenga la disponibilidad y la calidad de forraje y si necesito suplementar proteínas y energía y minerales siempre, se suplementa. Esas son las cosas que se tienen que ver cuando se están analizando las dietas. Sebastián, para un productor promedio, yo estaba haciendo antes de hacer la entrevista, leyendo un poquito algunos papers, algunas noticias científicas, y se me salió bastante la frase, las palabras de dietas optimizadas versus dietas estándares. Ujú. Si nos podrías explicar un poquito qué es una dieta optimizada o qué es una dieta estándar para que la gente lo pueda entender y poder aplicar. Pero la verdad, esos conceptos a veces varían, ¿verdad? En la forma de que interpretamos las cosas. Para mí una dieta estándar es, por ejemplo, ¿verdad? Que en Estados Unidos las dietas de ganado de carne estabulados en las engordas es una dieta que, como te digo, es 90% de granos, tiene
megacalorías de mantenimiento de crecimiento. O sea, los niveles que son estándares, están en los libros, es una dieta estándar, ¿verdad? O sea, y acá en Estados Unidos te puedo decir una dieta estándar de engorda, es así, más o menos va en esos rangos, con 10% de forraje más o menos, y eso sería una dieta estándar, o sea, una dieta optimizada, es la dieta que se acopla a tus necesidades y a tus posibilidades, ¿verdad? Ok, Una dieta que te logra eh, suplir esas necesidades nutricionales de tus animales y una dieta que está al alcance en tu zona y también al alcance de tu poder adquisitivo, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, ahí, vos puedes importar el maíz si querés, ¿verdad? Eso se puede hacer, pero es factible hacer eso. No, yo ok. no sé, ¿verdad? Es una dieta optimizada, una dieta que te, te cumple los requerimientos animales, que está a tu alcance y que es económicamente factible. Para mí eso es una dieta optimizada. Ok, pero ¿y en lo que es ganancia de peso? Porque al final la idea sí es utilizar lo que tengo, pero yo diría que también un punto que quieren los ganaderos es optimizar lo que más puedan y lograr que esa ganancia de peso sea significativa. Claro. ¿Cómo para países, digamos que centroamericanos, sudamericanos, en la parte andina, que casi son los mismos climas, cómo podríamos manejar ahí? La ganancia de peso, dice. Exacto. Sí, claro, o sea, también depende, ¿verdad? ¿Tienes la capacidad de medir ganancia de peso o solo te vas basado a la condición corporal? Si bien entiendo tu pregunta, ¿cómo se puede mejorar la ganancia de peso? Es exactamente lo que tengo diciendo. O sea, si se están supliendo los requerimientos nutricionales del animal, la ganancia de peso viene con eso, ¿verdad? O sea, también, si, por ejemplo, en ganado de carne, dependiendo cuál es tu meta en ganancia de peso, se formulan las dietas también, ¿verdad? Si tu meta es un kilo, kilo y medio de ganancia de peso, ¿verdad? Que no sé si eso es factible en nuestros países, acá es muy normal. Pues se pueden formular dietas para poder lograr esa meta de ganancia de peso. Pero en realidad, si vos tenés un hato ganadero y de repente de por sí no está supliendo las necesidades nutricionales, cualquier mejora te va a traer, en la parte nutricional, te va a traer mejoras en la parte de productividad, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando de ganancia de peso. Este, si vos tenés un ganado que no está recibiendo la cantidad suficiente de energía, de proteínas y minerales también, y te están ganando, de repente te están perdiendo peso, con esas mejoras que hagas en la parte nutricional y vienen con mejoras en productividad. Y una pregunta, el uso de suplementos, digamos que convencionales, en el caso de los países bananeros, el banano, los países que tienen caña o, como tú dijiste, cítricos, Ujú. ¿qué impacto en nivel de requerimientos nutricionales cubren, ¿no? Más o menos el banano, ¿qué aporte me puede estar dando a la alimentación? Bueno, había que ver, ¿verdad? Yo nunca he utilizado esos ingredientes en las dietas alimenticias. De hecho, hace poco anduve, el año pasado, en el verano, anduve visitando a los productores en Honduras, que miré que le estaban dando el tallo del banano a las vacas. Ok. Este, no sé cuál será el contenido nutricional de un ingrediente como el tallo de banano. Habría que analizarlo, ¿verdad? Lo que sí puedo ver es que tiene mucha agua. Entonces, el volumen, si empezamos a hablar del tema de materia seca, si lo tomamos en cuenta, el volumen que vemos en ese comedero, ese material, yo creo que tiene 50% de materia seca. O sea, si lo vemos en términos de materia seca, lo que está en el comedero, lo que vemos ahí, se hace la mitad, ¿verdad?
Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Ya hablando de lo que es, pues, solo de verlo, me imagino que tiene mucha fibra, lo cual es bueno porque el rumiante utiliza la fibra como una forma, una fuente de energía, ¿verdad? Una vez que se degrada en el rumen, se utiliza como fuente de energía y si hace que los microorganismos en el rumen crezcan, esos microorganismos sirven como una fuente de proteína también. Entonces, ¿cuánto? No te sabría decir. Habría que tomar una muestra y analizarla, ¿verdad? Y ver cuánta fibra, cuánta proteína se, hay en ese tipo de ingredientes. Y ese es el reto también, ¿verdad? Ese es el reto de utilizar lo que tenemos a nuestro alcance. Son dietas que no son convencionales, ¿verdad? O sea, no es que Claro. todo mundo alimenta eh, eh, fibra del tallo de banano, concha de banano, o sea, no es que vos vas a ir a un libro y lo vas a encontrar, de repente por ahí en alguna fuente se puede encontrar, pero no son valores que se han establecido a través de miles y miles de muestras, o sea, son valores que de repente alguien tomó una muestra y la reportó. Entonces, es mejor ver de qué manera se puede analizar el contenido nutricional de esos ingredientes, si es posible, y ver cómo se puede optimizar la dieta. Sebastián, entrando al proceso digestivo del rumen, Ujú. ¿podrías explicarnos brevemente cómo es el proceso digestivo de un rumiante y qué es lo que lo hace único a diferencia de un monogástrico, que podría ser aves o cerdos? Claro, el rumiante es una especie muy, muy, muy fascinante, la verdad. O sea, yo me crecí con ganado. Mi abuelo tenía vacas y mi papá también. Y nunca, o sea, yo miraba a las vacas masticar y masticar y nunca sabía qué era, ¿verdad? Entonces, el rumiante es una especie muy versátil, porque el sistema digestivo es bien peculiar. O sea, a diferencia con los monogástricos, como los cerdos, las aves y nosotros los humanos, el rumiante tiene 4 compartimientos en su sistema digestivo. Es un estómago, ¿verdad? No son 4 estómagos, es un estómago con 4 compartimentos. Entonces está el retículo y el rumen, que están básicamente, tienen mucha interacción el retículo y el rumen. El retículo es el primer compartimiento después del esófago, cuando el rumiante te agarra el pucho de comida, ¿verdad? Y lo traga, porque eso es lo que tiene el rumiante. El rumiante no te mastica ahí en el momento. La vaca lo que hace, si es pasto, lo envuelve, lo enrolla con la lengua, y el rumiante no tiene dientes Ok. en la parte de arriba. Solo tiene dientes aquí, en la parte de abajo, y los molares, ¿verdad? Que tiene molares muy, muy grandes, porque eso le ayuda a la rumia. Entonces, él tiene lo que se le llama el dental pad, que le dicen en inglés, que básicamente no sé cómo, cómo se traduce eso, pero no tiene dientes en la parte de arriba de eso. Entonces, lo que la lengua es muy versátil y es muy musculosa. Entonces, la lengua del rumiante lo que le ayuda en el caso de los pastos, enrolla el El- pasto y lo agarra con el dental pad que le digo, y los dientes de abajo, y lo arranca y luego lo traga. No lo mastica en ese momento, y si lo mastica es muy poco y luego lo traga, ¿verdad? Y una vez que lo traga, llega al retículo, y de ahí del retículo pasa al rumen, ¿verdad? ok. Con una contracción muscular pasa al rumen. Y en el rumen es el compartimiento donde pasa la actividad más predominante en el sistema digestivo del rumiante. Ahí es donde ocurre la mayor cantidad de procesos digestivos, ¿verdad? Porque está repleto de microorganismos. Tenemos lo que son las bacterias, los protozoarios y los hongos, los fungi, que son los principales tipos de microorganismos que se encuentran en el rumen. Y lo que hacen es que, por ejemplo, cuando entra la fibra del pasto, los hongos, la familia de los fungi o fungi, son los que empiezan a romper esas fibras del pasto, ¿verdad? En este caso estamos Ok. hablando de la fibra del pasto.
una vez que que esas paredes de las fibras están abiertas, se rompen, vienen las bacterias, ¿verdad? Las bacterias empiezan a consumir esa fibra y esos carbohidratos estructurales y no estructurales, ¿verdad? Están los carbohidratos estructurales, que es la fibra estructural de las plantas, ¿verdad? Lo que está en el tallo, lo que hace que la planta se mantenga erecta. Y ahí están los carbohidratos no estructurales, que son los almidones, ¿verdad? Que son los carbohidratos de reserva. Entonces vienen los diferentes tipos de microorganismos. Hay millones de tipos de bacterias, de familias de bacterias en el rumen que miles no se han descubierto. Aquí en Estados Unidos, cuando aprendemos de microbiología ruminal, es una clase que el profesor tiene muchos, y no sé, ¿verdad? Muchas preguntas que vos le haces y dice, no sé, no sabemos, no lo hemos descubierto. Le llaman la caja negra. O sea, al rumen le dicen ellos la caja negra porque es un ecosistema, ¿verdad? Es un ecosistema que está tan repleto de vida que no se ha descubierto un porcentaje tan pequeño de lo que hay ahí dentro y es tan capaz de digerir muchas cosas, ¿verdad? Y pues principalmente la fibra que viene de plantas, ¿verdad? Claro. Entonces, esos están los protozoarios también que ayudan a regular el pH y que te consumen también un poco de esas fibras no estructurales. Sebastián, antes de Dime. seguir con lo de las fibras no estructurales, algo sí me quedó en la cabeza, ¿no? En la industria hay bastante probióticos, prebióticos, posbióticos. Ujú. Eh, Cuando tú lo aplicas al ganado, como tú estabas hablando de que el rumen ya en sí ya tiene un ecosistema de microorganismos, ¿genera alguna actividad positiva hacer la aplicación o tú no la ves tan guau? Sí, no, claro, no, sí ayudan bastante, ¿verdad? Ok, Están los probióticos y están los prebióticos, ¿verdad? Son dos distintos, ¿verdad? Los probióticos son los microorganismos, o sea, vienen los microorganismos que se alimentan y van al rumen. Los prebióticos son substratos que esos microorganismos pueden utilizar, ¿verdad? Diferente. Probióticos y prebióticos. ok. Y sí ayudan, o sea, cientos de publicaciones en probióticos y prebióticos, sí ayudan, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un ambiente que está dominado por microorganismos, entonces si vos, y es muy susceptible al cambio, ¿verdad? Muy susceptible al cambio en dietas y los substratos y cualquier cosa que vos introduzcas en este sistema, son muy susceptibles al cambio. Entonces, si vos introducís probióticos, bacterias que son buenas, ¿verdad? Microorganismos que Ujú, son buenos para la digestión, sí funcionan. Y si das prebióticos también, por ejemplo, acá si tenemos animales que están en las engordas, que tienen problemas de acidez ruminal, que están teniendo un poco de cólicos y problemas digestivos, se les dan probióticos ok, para poder regular, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el rumen y algunos vienen en paquetes con probióticos y vienen mezclados con el prebiótico ya para que esos microorganismos buenos puedan proliferar más en el rumen. Entonces sí funcionan. O sea, si eso es algo que se están, si algún productor está considerando aplicar, para adelante, o sea, es algo que sí funciona. Pero ok. como te decía, o sea, el rumen es un ambiente que está lleno de microorganismos, o sea, por cada mililitro existen 4 trillones de bacterias, células bacterianas, ¿verdad? Es increíble. Y entonces ahí es donde se digieren todo lo que es los carbohidratos estructurales y no estructurales, ¿verdad? Los almidones y la celulosa, que es algo que nosotros no podemos utilizar, el monogástrico no puede utilizar la celulosa, este, porque existe la simbiosis de los microorganismos ruminales y el ganado bovino. Esos microorganismos utilizan esa celulosa como una fuente de energía y también utilizan las proteínas que vienen de las plantas, ¿verdad? Y otras proteínas que podamos, y proteínas no proteicas, ni proteínas de nitrógeno, que es no proteico, como la urea, Ujú, por ejemplo. Hay gente que acá alimentamos urea. Y mucho cuidado con la urea, ¿verdad? No hay hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también esa es la razón por la que el rumiante puede utilizar la urea como una fuente de proteína, que es nitrógeno no proteico. Todas las proteínas tienen nitrógeno,
pero la urea es una fuente de nitrógeno no proteico, porque no es una Ok, proteína, pero sí provee el nitrógeno para esas bacterias que crezcan y luego esas bacterias cuando salen del rumen, que ahora vamos a hablar del siguiente compartimiento que es el omaso y el abomaso, son otros dos compartimientos. Cuando esas bacterias, porque hay un flujo, ¿verdad? Hay un flujo siempre entre los cuatro compartimientos del retículo, rumen, omaso y abomaso. ¿Qué es lo que cambia cuando pasan del retículo rumen al omaso y después al abomaso? El pH. ok, Eso es lo que cambia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, damos proteína y también una fuente de nitrógeno para poder incrementar ese nivel de nitrógeno en la dieta, estamos proveyendo el sustrato para esas bacterias para que tengan carbohidratos, pero también la proteína necesaria para crecer y proliferarse, ¿verdad? Porque, y esto es lo que es tan fascinante del rumiante. Y el rumiante es tan eficiente en utilizar fuentes de proteína escasas, o sea, fuentes de alimentos que son escasas en nutrientes. Es que si no hay suficiente proteína en la dieta, el rumiante es muy bueno, muy eficiente en lo que es el reciclaje de nitrógeno, ¿verdad? ok, Entonces, la principal fuente de proteína para el rumiante, bueno, aunque es difícil de imaginárselo, son los microorganismos que salen del rumen y pasan al abomaso y luego al intestino delgado, ¿verdad? ya, Esa es la fuente más digerible, que tiene la mayor digestibilidad y que es más um, biodisponible, ¿verdad? Entonces, si alimentamos bien, si proveemos fuentes necesarias a esos microorganismos que están en el rumen, esos microorganismos después le van a servir al rumiante como fuente de proteína, ¿verdad? Si es una proteína que sale del rumen y pasa al intestino delgado, también sirve. Pero ok, bueno, no nos enredemos tanto, ¿verdad? Entonces, luego que salen esos microorganismos y algunos otras fibras, otros carbohidratos que no se digirieron en el rumen, lo que son algunos almidones, ¿verdad? Que cuando el maíz no se quiebra bien y no es muy digerible en el rumen, pasa el rumen y pasan al omaso, que el omaso es como una pelota, así que está en el lado. Si vos miras una vaca del lado de atrás, ¿verdad? Si vos estás ok, viendo una vaca del lado de atrás, el rumen va a estar a tu lado izquierdo, pegando con ese peritoneo, ¿verdad? Un triángulo que está entre el hueso de la coxis y las costillas. Ahí está pegando el rumen, en esa parte, ¿verdad? ok, Pues para el lado derecho, al lado derecho, en la parte ventral, la parte de abajo, está el omaso, que es como una pelota, así como una pelota. Y ese omaso tiene muchas capas que lo que hace es que absorbe la humedad, porque el rumen es un ambiente donde hay varias fracciones. Hay una capa, hay una fracción arriba que es puro gas, luego está una capa de sólidos y luego está una parte de líquidos. Entonces es un ambiente muy, muy líquido, ¿verdad? Mucha agua. Entonces lo que hace ese omaso es que te absorbe la mayoría de esa agua para que no pase de ahí, ¿verdad? Entonces esa agua se recicla para el rumen de una u otra manera. Entonces, una vez que pasan del omaso, pasan al abomaso, que es técnicamente el estómago verdadero del rumiante. Es lo que más se asemeja al estómago de nosotros, al estómago del monogástrico, donde ahí se secretan enzimas para digerir lo que son las proteínas, ¿verdad? Entonces esas proteínas que vienen del rumen ya se abren, se empiezan a cortar en fracciones. Está la pepsina en el abomaso, que empieza a digerir el pepsinógeno, que empiezan a digerir esas proteínas, ¿verdad? Una ujú, vez que salen ese contenido del abomaso, entonces pasa al intestino delgado y el intestino grueso. Después del omaso, el rumiante es como un monogástrico, ok, ¿verdad?
Ya. Entonces, así es como está estructurado el sistema digestivo del rumiante. No, es uno, yo creo que las especies que más eficientes al momento de la digestión y absorción de nutrientes, como tú lo habías comentado. Claro. Pero sí me gustaría preguntarte si este proceso, o sea, ya que entendimos más o menos las fuentes de alimentos, ya que Ujú, entendimos cómo es el proceso digestivo, vamos a digamos que a la parte más práctica, ¿no? Cuando el agricultor tiene problemas en condiciones climáticas adversas, ¿qué ujú. desafíos enfrentan los productores en el momento de la alimentación? Obviamente en Estados Unidos hay condiciones un poquito diferentes a las de acá, Ujú. pero tú que has visto en Honduras con estas sequías largas, estas lluvias fuertes, ¿cómo el ganadero se puede adaptar a estas condiciones? Sí, bueno, eso es siempre un tema bien complicado, ¿verdad? El agricultor pues es tan dependiente a las condiciones climáticas y lo que yo puedo recomendar es prepararse, siempre estar preparado para lo peor, siempre tener en cuenta que lo peor puede pasar y si puede pasar, de repente iba a pasar, ¿verdad? En Honduras las sequías han sido algo que ha tenido que forzar al ganadero a adaptarse, la verdad. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba niño, el ensilaje era muy raro en Honduras, Ok, ¿verdad? Porque había forraje, suficiente disponibilidad de forraje. Por ejemplo, en la zona donde yo soy, es un valle, y había suficiente precipitación, que había disponibilidad de forraje todo el tiempo. todo el año. Entonces, sí había una época seca donde la cantidad de forraje se venía para abajo un poco, pero este, igual, o sea, se podía sembrar pasto de corte y se aguantaba o se alimentaba algo más, pero no era tan crítico como es ahora. O sea, yo ahora voy a Honduras y el verano te dura 6 meses y si cae la época Sí. lluviosa no te llueve ni mucho tampoco. Entonces el ganadero se ha tenido que adaptar y aprender a ensilar. Ha tenido que aprender a sembrar variedades de pastos de corte y sorgos y ese tipo de forraje que se puede ensilar y almacenar alimento y de repente usar ese alimento como tu fuente principal, ¿verdad? De dejar de depender tanto del forraje porque eh, de repente Ok, no te llovió en 3 meses y ya tu forraje ya no tiene la calidad y no hay la cantidad. Entonces, por ejemplo, si esto también, ¿verdad? Yo utilizo ejemplos de acá de Estados Unidos, pero no quiero dar a entender que esto es lo que se tiene que hacer o que esto aplica en todos lados. Pero, por ejemplo, acá el ganadero de leche acá en Estados Unidos te alimenta en silaje todo el año. O sea, no es ok, que te lo alimentas solo en el invierno cuando no hay pastura, porque acá el ganadero acá, el ganadero lechero acá casi no usa pasturas. Hay ganaderos que usan pasturas, pero el ganadero convencional, el ensilaje es la fuente principal del alimento, de esa dieta. Entonces, todas las temporadas de crecimiento, en la temporada de la primavera y el verano, te siembran maíz, te siembran sorgos, te siembran todas esas especies que se pueden almacenar y luego las ensilan. Cuando viene el otoño, es donde ensilan y lo cierran, pero no quiere decir que eso se va a utilizar en ese momento. Eso es para el para año que futuro. viene o el próximo año. Si hay ganaderos lecheros acá que tienen ensilajes que les van a durar hasta el 2026, ¿verdad? Y todas las temporadas lo que van usando ese espacio lo van llenando con otra cosecha. Porque si una cosa sí es cierta, si el ensilaje se hace bien, eso se puede mantener por muchos años, pero se tiene que hacer bien, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomiendo con esas situaciones que son difíciles con el clima es prepararse, almacenar alimentos siempre Ok, de cualquier fuente que se pueda almacenar y almacenarla bien para estar preparado. Y está bien utilizar su forraje como fuente principal
y además cuando viene el animal a los corrales, suplementar y todo eso, pero siempre tener alimento almacenado, porque cuando esos temporales fuertes, ya sea no solo de sequía, ¿verdad? Cuando vienen esas tormentas grandísimas, que el ganado ni puede caminar en los potreros porque luego están muy lodosos Ujú. y arruinan el pasto. Es decir, si tenés un pasto rastrero y está muy lodoso la tierra y te están arruinando las pasturas también. Siempre almacenar alimento, aprender. Si no saben almacenar alimento, aprendan, inviertan en algún curso o en alguna capacitación para aprender a almacenar. Y no necesitan tener bunkers y todo ese tipo de cosas, en bolsas, en barriles, cualquier cosa que se pueda tener, porque en un temporal muy malo hasta se te pueden morir los animales, ¿verdad? Y eso Claro. es una tragedia, o sea, eso se puede prevenir si se aprende a almacenar alimentos. O sea, el almacenamiento de alimentos es clave, clave para el ganadero. Sebastián, ¿cuánto tiempo tú crees que el ganadero se tome para adaptarse a este nuevo proceso de ensilar? O sea, ya de tenerlo, por ejemplo, de mi pastura, de estoy al 100%, bajarlo un 25%, Ujú, e ir progresivamente, por lo menos llegar a la mitad o más de la mitad. ¿Cuánto tiempo crees que se podrían tardar? ujú. ¿Cuánto tiempo? Y depende. Este, si tenés la suficiente disponibilidad de tierra y hablando de casos individuales, ¿verdad? De suficiente disponibilidad de tierra para crecer, suficiente forraje para ensilar. Ahí solo depende de cuánto tiempo te tome aprender a hacerlo bien, ¿verdad? A la primera vez de repente no te sale tan bien. Ok, Puedes hacer un periodo de prueba en un ensilaje no tan grande y la primera vez, la primera cosecha, pues tal vez no te sale bien y volvés a tratar. Entonces, digamos, unos 2 años, 3 años, dependiendo cómo lo hagas, si seguís los pasos bien y si estás dispuesto no sé, a preguntar, ¿verdad? A sentirte inadecuado también, porque son cosas nuevas, ¿verdad? Es uno de los retos también que mucha gente no está dispuesta a aprender, no está dispuesta a tratar cosas nuevas, ¿verdad? Y porque son cosas nuevas, uno se va a sentir que uno no sabe qué está haciendo. Uno no dice, yo nunca he hecho esto, me siento tonto porque no sé ujú, cómo hacerlo, lo hice la primera vez, salió mal, bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Eso es mucha de la mentalidad que también hay que tratar de superar. No es así, ¿verdad? O sea, intentarlo primero, hacer una prueba piloto, qué sé yo, algo así pequeño. Si estás muy nervioso, no invertir mucho en la primera vez, intentarlo primero con algo pequeño. Y si te sale bien, bueno, vamos y démosle la segunda, ¿verdad? Y ahí vas progresando. Entonces, estas estrategias siempre toman tiempo, ¿verdad? No es que la primera te va a salir bien y si te sale bien, excelente. Pero bueno, de repente te toma uno un par de años para poder llegar a un punto donde ya estás bien cómodo y decir, bueno, yo esto ya lo sé hacer, ya mis empleados ya saben cómo hacerlo también, ya tenemos una rutina bien establecida y ya sabemos cómo se usa esto y cómo se usa lo otro y qué cosas tengo que ver para asegurarme de que hicimos bien esta tarea, ¿verdad? Y por ahí hay muchos recursos en línea también, pero me imagino que también hay capacitaciones que traen las secretarías de Agricultura. Pues yo sé que en Honduras a veces lo hacen también. Entonces, estar dispuesto a ir a esas capacitaciones, estar dispuesto a usar el Internet y a experimentar. No te va a Sebastián, salir de repente no te sale la primera, pero por ahí a la segunda o la tercera, ¿verdad? oye, Sebastián, la industria cárnica, más que todo la bovina, es Ujú. siempre atacada por el sector, digamos que ambiental, por las emisiones, ¿no? Sí, Eh, en prácticas alimenticias, ¿cómo podemos llevar a ser una ganadería más sostenible? sí, sí, ese es un tema que es muy tocado ahora, pues, Ujú. especialmente en países desarrollados como Estados Unidos. Es un tema bien, que Fuerte. sí, bien fuerte, ha agarrado mucha atención en los últimos años. Pero primero vamos por qué, ¿verdad?
Ujú, ¿Por qué es que estamos hablando del ambiente y del ganado? ¿Por qué es que el ganado tiene un papel tan importante en el medio ambiente? Y la razón es porque los rumiantes producen metano en el rumen. ujú. El metano es un subproducto de la fermentación anaeróbica, una fermentación con una ausencia de oxígeno, ¿verdad? Que es a lo que me refiero con anaeróbico. Eso, el metano es un subproducto de ese tipo de procesos. Entonces, como el rumiante tiene en el rumen, lo que ocurre es una fermentación anaeróbica, el metano es un subproducto de ese proceso. Y ese metano, ojo, 95% del metano que produce una vaca sale por la boca. Van a empezar, hay gente que habla de los pedos de las vacas que están contaminando el ambiente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pongamos las cosas bien claras aquí, ¿verdad? Son los eructos. Son los eructos que es por donde se libera ese metano que se produce en el rumen, ¿verdad? Sale cuando el rumiante está haciendo ese intercambio de lo que es El no, proceso no de sé, luz. sí, el proceso de la rumia, ¿verdad? Ese intercambio de material entre el rumen y la boca para masticar. Ahí viene gas, sale gas y a veces el rumiante solo te eructa. Ahí es donde, porque es un proceso natural. O sea, eso no se puede eliminar del rumen. Se puede reducir, pero no se puede eliminar. Si lo eliminas, se detiene el proceso fermentativo en el rumen, porque es una forma en que el rumen, las bacterias liberan la carga de hidrógenos, ¿verdad? El metano es CH4. Ese hidrógeno viene de los hidrógenos que se producen por la parte de la fermentación en el rumen. Entonces, si no existe la producción de metano, va a haber una carga de hidrógenos en el rumen que va a hacer que los procesos fermentativos se detengan y hasta ahí nomás llegué, el animal se muere y ya. O sea, no es algo que podemos eliminar completamente, tiene que pasar, lo necesitamos. O sea, de hecho, hay investigación que se ha visto que cuando que se ha observado que cuando la producción de metano se baja drásticamente y se han hecho estudios en laboratorio, en vitro, ahí en el laboratorio, ¿verdad? Ujú. Que se ha bajado el metano a cero y la digestión de materia seca y de materia orgánica se disminuye drásticamente también, ¿verdad? Porque son procesos biológicos que son necesarios. Entonces, ese metano, cuando sale por la boca, ¿verdad? Otra vez, de nuevo, el 95% del metano que viene de una vaca sale por la boca, se erupta, sale al medio ambiente y recordemos que el metano es un gas de efecto invernadero, ¿verdad? O sea, Claro. tiene Por eso. 25, 28 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, tiene un efecto en el medio ambiente. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta de dónde viene ese metano. Entonces, si vemos a la molécula de metano, que es un CH4, ya sabemos, ya te expliqué de dónde viene el hidrógeno. Ahora bien, ¿de dónde viene ese carbono? Y si nos ponemos a pensar, la dieta de los rumiantes es la mayoría bueno, 100% son básicamente, bueno, casi 100%, 99% son materiales que vienen de las plantas, son ingredientes que vienen de plantas. Entonces, ese carbono fue el carbono que se fijó en las plantas por medio de la fotosíntesis. ¿Verdad? Entonces, ese carbono ahora se une con el hidrógeno en el rumen y se libera al medio ambiente. ¿Verdad? Entonces hay un proceso que se le llama el ciclo biogénico del carbono, ¿verdad? Que ese carbono que se liberó en forma de metano, a pesar de que el metano tiene un potencial de calentar el medio ambiente más grande que el dióxido de carbono, el hecho de que vino del rumiante y que vino de las plantas, ese carbono se vuelve a pasar a una parte como el ciclo, ¿verdad? En 12 años, ese metano que estuvo en el ambiente se convierte de nuevo a dióxido de carbono. ¿Y dónde va ese dióxido de carbono? De nuevo a las plantas. Y luego a la planta, de nuevo el rumiante, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Pero Ok. la razón por la que las vacas, el ganado, se habla mucho del ganado del medio ambiente, es por el metano, ¿verdad? Y que las vacas están contaminando el ambiente y todo lo que hacemos en este mundo contamina el ambiente, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta de dónde vienen esos gases de efecto invernadero y cómo se producieron. Y mucha gente no toma eso en cuenta.
Entonces, hay muchos reportes que sobreestiman el impacto ambiental del ganado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se observa. Pero ahora bien, tu pregunta es, ¿cómo podemos hacer más sostenible la producción ganadera? Hay mucha investigación ahorita. De hecho, yo he hecho investigación con aditivos que están diseñados para reducir la producción de metano en el rumen. Esos Sin son afectar, aditivos que, perdón. sin afectar el proceso digestivo, supongo, ¿no? Exactamente, o sea, esa es la meta, un producto que no te afecte la digestión, los procesos digestivos en el rumen y que te disminuya la producción de metano y que sea económicamente factible, ¿verdad? Tampoco vamos a poner algo que no tenga sentido, ¿verdad? Que sean 50 centavos de dólar al día por animal, ¿verdad? Es como ridículo. Pero algo que tenga sentido, pues, y esos son productos que están específicamente creados y destinados a reducir el metano, en la producción de metano en rumiantes. Eso es una tecnología nueva, es una tecnología que se puede implementar, pero no es tan práctica en países como los nuestros, ¿verdad? En países como los nuestros hay cosas que se pueden hacer ya hoy que ya tienen un impacto en la sostenibilidad de tu gato ganadero. Porque si nos ponemos a pensar, sí, una vaca, por ejemplo, una vaca te produce, acá una vaca Holstein te produce 300 gramos de metano al día, algo así, ¿verdad? Y te los produce, sí, o sea, ¿cómo dijiste, perdón? No, más o menos, más o menos. Sí, sí, o sea, 300 por ahí anda, por ahí, 300 gramos de metano al día. Este, y, y, y bueno, y si esa vaca te produce 90 libras de leche o 20 y te produció los mismos 300 gramos de metano, ni sin importar si te produjo los 20 o los 90, ¿verdad? Ok, ya sé. Cómo reducimos el impacto ambiental de nuestro acto ganadero? Siendo más eficiente. Asegurándonos exactamente que nuestros procesos productivos sean eficientes, porque así disminuimos la huella de carbono por cada libra de leche o de carne. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Dejemos de lado ahora, especialmente en nuestros países, lo que son los aditivos para reducir metano. Fijémonos en el manejo, la nutrición, el bienestar animal, la genética, el manejo de pasturas, el manejo de suelos, todas esas cosas se pueden hacer antes de ni siquiera pensar, tan siquiera pensar en esos productos que se utilizan para reducir metano. Y de esa manera ya estás reduciendo el impacto ambiental de tu gato ganadero, de tu producción ganadera. Y de esa manera ya te estás convirtiendo más sostenible. Te estás haciendo más sostenible. ¿Me Ok. entendés? Oye, sí, y ahorita me entró una idea o una pregunta. Si yo alimento a mi gato ganadero con pastos en vez de un ensilaje a base de granos, los porcentajes de metano que produzco son diferentes o es lo mismo. No, son diferentes. Como te comentaba antes, el rumen es muy susceptible a cambios dependiendo de las dietas, ¿verdad? Y las dietas de forrajes producen más metano que las dietas de granos, porque Oh, eh, el- la fibra en los pastos es menos digerible, o sea, tiene el porcentaje de digestión es menos que en los almidones, ¿verdad? O sea, los ok. carbohidratos no estructurales como los almidones que vienen en los granos son más digeribles y son más densos energéticamente también. Entonces son dietas que son más eficientes en lo que es la parte de energía. Entonces, dependiendo de la dieta, te cambia el perfil de los ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen y de ahí viene todo lo que son los subproductos, lo que es el metano también. Entonces, dietas que son más altas en fibra, que ganado que recibe más forrajes, producen más metano. Por ejemplo, si tienes una vaca que te recibe más forraje, la misma vaca y luego la pones en una dieta con más grano, cuando la pones en dieta con más grano, te reduce la cantidad de metano que se produce, ¿verdad? Ujú. Este, pero bueno, aquí
aquí en Estados Unidos una vaca Holstein te produce casi el doble de metano que un novillo Angus en una engorda, ¿verdad? Pero eso es un cambio que viene no solo de dieta también, pero la cantidad de alimento que ese animal Que le ingiere. metes. Son cambios innatos, ¿verdad? O sea, son Sí. cambios que vienen por el tipo de dieta, porque el animal es más grande también, los procesos metabólicos son diferentes. Pero sí, o sea, si vos, pero pensemos en la dieta que tenés. Si tu dieta no es buena, si la mejoras, te va a reducir. Si tenés una dieta más digerible, más rica en proteínas y en carbohidratos, te va a reducir el metano también, porque lo que influencia bastante el metano es la fibra y la digestibilidad de la dieta, ¿verdad? Y las dietas malas tienen Son malas para todo. son muy bajas en digestibilidad, ¿verdad? Entonces, por ahí también va la parte de ambiental. No, créeme que sí. Estamos en la recta final del podcast, Sebastián. Llegamos al momento GALAP, que el momento GALAP es un momento de análisis de datos que el ganadero tiene que tener en cuenta. Y mi pregunta sería, ¿cuáles son los indicadores claves que el ganadero debe tener en cuenta al momento de elegir una dieta para su ganado? Yo sé que ya lo comentamos en toda la entrevista, pero Ujú. hacerlo optimizado para que el productor lo anote. Sí. A ver, los indicadores claves que los ganaderos deben tener en cuenta al decidir una dieta optimizada. O los indicadores claves serían, primero, asegurarse cuáles son los requerimientos nutricionales de mi hato. A tener una idea de cómo hacerlo, cómo averiguar eso, con un nutricionista, ir a los libros, o en el internet, consultar y tener bien establecidos cuáles son los requerimientos nutricionales de mi hato. De Ok, ahí, ver cuáles son los ingredientes que yo tengo a mi disponibilidad. Forrajes que yo puedo cosechar y cultivar en mi finca. Este, Se puede formular un suplemento. Tenemos los materiales para eso. ¿Hay algún residuo que se puede utilizar, como te comentaba, de conchas de naranjas, de todos estos cultivos que se producen en nuestros países? Y sí, a ver cuáles tengo. Y si es posible, ver cómo se analiza el contenido nutricional de estos ingredientes para poder optimizar esa dieta, que hablamos de una dieta optimizada, ¿verdad? Este, y luego proveer esa nutrición a nuestro ganado. Y no solo la nutrición, también el bienestar de tus animales, también que tengan condiciones buenas para, para, para desarrollarse bien, porque vamos de nuevo a lo mismo, ¿verdad? Si proveemos la nutrición buena, si tenemos la mejor genética, pero los animales viven en condiciones difíciles, o sea, no tampoco, ¿verdad? O sea, no, entonces eso también es importante. no, y además yo creo que la salud animal cada vez se está volviendo algo importante y no Claro, un plus como para vender mejor tu leche, sino ya la gente o el productor ya está siendo un poquito más consciente con el tipo de animal que está produciendo. Sebastián, exactamente. Sebastián, ¿cómo la gente te pudiese contactar o seguir con la discusión de sostenibilidad y cómo bajar el metano que producen los rumiantes? Claro, no, sí, yo estoy en las redes sociales, estoy en Instagram, en Twitter, bueno, casi que todas, bueno, menos al TikTok, porque lo de eso bailar en cámara no me sale a mí. Pero no, sí tengo una cuenta en TikTok, pero casi no la uso. Pero me pueden encontrar como SE Mejía Turcios, Ok, básicamente mi nombre es SE Mejía Turcios. @SM Mejía Turcios me pueden encontrar en Instagram, soy más activo, perdón, y también en Twitter. Y si me quieren mandar un correo también, es igual semejiaturcios @altec.com. Altec se deletrea ALLTECH.com. perfecto, perfecto.
Y sí, la verdad, yo creo que el tema de la alimentación y saber cómo alimentar y cuándo alimentar son claves no solo para el ganado, sino para todo cultivo, Claro. para todo pez, para cualquiera, porque al final la alimentación o en nutrición, en el caso de plantas, llega a ser hasta en unos casos el 50% del valor de la inversión. Y Sí. tenemos que tenerlo en cuenta. Ujú. Sebastián, un último mensaje que quieras darle a la audiencia. Sí, bueno, mi mensaje sería, y hay que aprender a adaptarse, ¿verdad? Hay que aprender a aprender más de lo que estar abierto a nuevas ideas, con los nuevos retos que vienen en la ganadería. Es difícil, la verdad, es difícil, yo lo entiendo, pero hay que estar dispuestos a incorporar nuevas ideas, a aprender nuevas cosas y pues a ser resilientes, ¿verdad? Ese es mi mensaje para tus oyentes. Muchas gracias, Sebastián. Pero antes de terminar, un agradecimiento a nuestros patrocinadores. Gracias al patrocinio de Aquaxel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para las diversas condiciones y desafíos del cultivo del camarón. Y también Viga, un nematicida natural altamente eficaz para el control de nematodos. Gracias a sus dos componentes de polisulfuros, inhiben la eclosión de nuevos nematodos y elimina tanto a los juveniles como a los adultos en el cultivo de banano y otro. Además, Viga incrementa los porcentajes de raíces, mejorando la absorción de nutrientes y reduciendo la necesidad de productos químicos en sus cultivos. Pero antes de cerrar el podcast, recordarle a la audiencia que una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Hasta el próximo episodio, amigos del campo.